Listo, lo máximo. Ya, se ve la presentación y se me escucha, ¿no? ¿Me confirman? Sí, doctor. Ok. Ok, entonces vamos a dar el inicio de esta charla, señales de infarto que no debes ignorar. Y resulta que el infarto clásico que siempre se nos ha explicado a nosotros como médicos o a los que decimos a los pacientes es un señor, porque la mayoría de veces son varones, así es la epidemiología, la frecuencia que se da en los infartos. Un señor, pongamos de 50 años, por poner cualquier ejemplo, con dolor clásico en el pecho, opresivo, sudando, con falta de aire, que llega a emergencias y con miles de médicos haciendo un montón de cosas. Pero resulta que si bien es cierto, esos casos todavía los seguimos viendo y los vamos a seguir viendo por mucho tiempo, no siempre se presentan así. Y es más, la mayoría de casos se presentan como algo un poco diferente a los síntomas típicos o incluso algo muy sutil en algunas ocasiones. Incluso existen infartos silentes en personas que tienen algunas enfermedades como diabetes, adultos muy mayores, incluso algunas mujeres posmenopáusicas, perdón, tienen algunos síntomas que no suelen ser los clásicos, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo como médicos es poder al menos intentar identificarlos. Identificarlos es lo ideal, obviamente, es nuestro objetivo. Y transmitir eso a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las señales de alarma que nosotros tenemos que hacer para poder evitar un infarto? Y he incluido una parte que la vamos a hablar, de hecho que sí, que es la prevención de infarto, porque si esta charla es también para personas con público en general, nos importa mucho la prevención. Recuerden que en cardiología, y es más, en medicina actualmente, nosotros tratamos de ser menos médicos que curan y más médicos que previenen, ¿no? Obviamente siempre vamos a curar porque las enfermedades siempre van a existir, pero tenemos que enfocar mucho a que tenemos que prevenir las enfermedades, ¿no? Es mejor prevenir un infarto a tratarlo, sin duda. ¿Tenemos que saber tratarlo? Sí, tenemos que saber identificarlo, sin duda. Pero debemos aún más aconsejar a todos nuestros pacientes, a nuestros familiares y a nosotros mismos en cómo prevenir un infarto. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, entonces le doy aquí el casito de un paciente. ¿Se puede tener un infarto sin sentirse enfermo? Y la respuesta es sí. Es más, muchísimos infartos, incluso yo diría la mayoría de infartos, se presentan en un paciente que previamente se sentía bien. Algunos se presentan después de jugar fútbol, era un paciente que aparentemente hacía actividad física sin ninguna molestia, otros se presentan en un paciente que trabajaba. Entonces vamos a ver acá un ejemplo clásico, paciente masculino de 52 años, un varón de 52 años, que trabaja bastante, es una persona bastante ocupada, como la mayoría de nuestro medio, incluyéndome, con sobrepeso moderado. En el último examen, le salió en su examen que tenía un colesterol LDL elevado, estaba en 120, 125 hace un año, hace unos años tenía 150, pero bueno, tomó atorvastatina un mes y ya. Y de ahí nada más, ¿ok? No hace actividad física porque las actividades laborales no lo dejan. Y bueno, y come en el momento que pueda y lo que haya también, pues, ¿no? Entonces se parece mucho a la mayoría de nosotros, tal vez, que estamos muy ocupados y que no es lo ideal, ¿no? Entonces es asintomático, se sentía perfecto, pero resulta que a veces, de vez en cuando sentía mucho estrés, le fastidiaba un poquito el pecho, tenía un disconfort eh, un poquito raro, decía él, no lo sabía identificar bien, y ahí en la imagen podemos notar cómo se agarra el pecho cuando está muy estresado, ¿no? Unos 5 minutos de descanso y se le pasa, ¿no? Esto le pasa desde hace un año, y bueno, últimamente le ha pasado un poquito más frecuente, pero también está con bastante carga laboral, ¿ok? Pasamos al siguiente. Entonces, tenemos el día cero ahora, el momento crítico en que el paciente ya siente una mayor molestia, justo estaba subiendo las escaleras al trabajo, estaba volviendo a almorzar y siente como una pesadez, un peso encima del centro del pecho. No era un dolor clásico como nosotros podemos escribir un infarto, pero sentía un disconfort ahí medio raro. Y bueno, él pensó, será algo lo que acabo de comer, justo subía a almorzar, mejor espero una hora, a la hora todavía sentía ese disconfort, dijo, no, me voy a tomar algo digestivo, pasaron 2 horas y a las 2 horas comenzó a sentir falta de aire, comenzó a sudar y bueno, lo tiene que llevar a emergencia y cuando llega a emergencia llega ya en un estado mucho más crítico que podemos ver en esa imagen. Llega sudando, llega con el dolor se intensifica un poco más, llega con falta de aire y ya es otro contexto, ¿no? Ya no es el paciente que hemos visto en el slide pasado, o sea, en la pepita anterior, sino ya es un paciente que se nota que está en una situación un poco más crítica, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿No? Entonces, para ir un poco más al caso, ya es un infarto, ¿no? Podemos ver en este corazón que tiene una arteria que se llama descendente anterior, que son las arterias principales del corazón, que vemos que está ocluida al 100%. Miren cómo ahí hay una plaquita de colesterol, que es lo amarillito, que ha estado acumulándose por mucho tiempo
y en algún momento se rompió esa plaquita y bueno, se formó un coágulo, y el coágulo es la obstrucción total de la arteria, ¿no? Entonces, para todos los que no son médicos y que nos están viendo, o en algún momento van a ver este video, es una tubería que se tapa. ¿Ok? Una tubería lleva agua hacia una zona de la casa. Si yo tapo esa tubería, ya no llega agua, ¿no? Entonces se produce un bloqueo de la irrigación o un bloqueo de la llegada de agua hacia donde lo necesito. Lo mismo pasa en el corazón. Para los que están estudiando medicina, una ruptura de placa de ateroma crea un coágulo, se activa la cascada de coagulación, se activa la agregación plaquetaria, la activación plaquetaria y todo termina en un trombo oclusivo en arteria coronaria. Lo que somos médicos, los que vamos a ser médicos, sabemos que no siempre es una oclusión total. A veces puede ser una suboclusión, una oclusión parcial, pero el punto es que no llega la cantidad de sangre que debería llegar a la zona más distal del corazón, a la zona más distante. Y por lo tanto, se produce un infarto. Un infarto es el resultado de que no llegue la sangre, lo que necesita el corazón, y por lo tanto, si no hay combustible o no hay energía, esas células comienzan a morirse, ¿no? Mientras más nos demoremos en identificar un infarto y por lo tanto, mientras más nos demoremos en tratarlo, más músculo cardíaco vamos perdiendo, o sea, más corazón se va muriendo y podemos tener una complicación aguda, incluso mortal, o una complicación a largo plazo como una insuficiencia cardíaca. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Hola, ahí está, lo máximo. Entonces, bueno, resulta que los síntomas clásicos de infarto siempre se nos ha dicho, incluso estoy seguro que los que no son médicos pueden saberlo. El síntoma clásico de infarto es un paciente que se agarra en el pecho. A nosotros en medicina nos gusta decir el signo de Levin, porque es como si agarrara, ahí lo podemos ver en las imágenes, como si pusiera un puño en el pecho o una mano grande, que es un disconfort, una pesadez, como si alguien o algo se pusiera encima de tu pecho, es lo que dicen los pacientes, y es el dolor opresivo en el centro torácico que se puede irradiar hacia el cuello y hacia ambos brazos. Ojo, ambos brazos. Algunos dicen no solamente el brazo izquierdo, no, puede ser ambos brazos. Lo más frecuente es el brazo izquierdo, sí, pero puede ser cuello, garganta, mandíbula, incluso puede ser ambos brazos. Es un dolor sordo, inespecífico, que no se puede describir bien y generalmente dura más de 15 minutos a 20 minutos. Yo he puesto ahí 5 a 10 porque si dura más de 5 a 10 ya debo tener un signo de alerta, ¿no? Pero para definirlo como angina, usualmente angina estal es más de 15 a 20 minutos, ¿ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, eso es lo clásico que sentimos. Ojo, cuando tenemos un paciente que ya tiene dolor torácico en situación de un infarto, muchas veces se puede acompañar de síntomas neurovegetativos, o sea, de algunos síntomas de activación adrenérgica. Nuestro cuerpo intenta activar todo nuestro sistema nervioso simpático, toda la adrenalina y noradrenalina, para intentar eh, abrir esa arteria de nuevo y para poder hacer que todo el cuerpo funcione de manera adecuada. Si el corazón no está latiendo bien, entonces no llega sangre de manera adecuada, ¿no? Entonces, un paciente con infarto puede presentarse con sudoración, con falta de aire, con un desmayo, incluso con náuseas, con vómitos. Y aquí están las señales atípicas. A veces, solamente esa clínica atípica es la que nosotros nos presentamos. Entonces, esta imagen sí es un poquito más para los que estudian medicina, son médicos. Yo puedo tener un paciente clásico con angina o puedo tener un paciente con equivalentes anginosos. ¿Qué significa esto? Puedo tener el dolor torácico típico, como también puedo tener un paciente solamente con falta de aire, disnea, un paciente solamente con náuseas o vómitos, un paciente solamente con dolor en brazo izquierdo, un paciente solo con mareo, solamente con síncope, que es desmayo. Entonces, es muy variable la clínica del paciente, es muy variable lo que puede sentir. Yo estoy tal vez entrenado para detectar los síntomas clásicos, pero también hay que entrenarnos para los equivalentes anginosos, y es ahí nuestro trabajo como médicos, o cómo nosotros poder transmitir a nuestros pacientes. ¿Y quiénes son los que más sienten estos equivalentes anginosos y son los que menos tienen una clínica típica? Los pacientes que ya tienen una alteración crónica, como por ejemplo los pacientes con diabetes, tienden a tener una clínica más, entre comillas, antes de llamar atípica. Mujeres posmenopáusicas también tienden a tener unos equivalentes anginosos muy diferentes a la clínica clásica, o sea, al dolor torácico clásico, y los pacientes adultos mayores. Otros que también tienden a tener estos síntomas atípicos son los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, en conclusión, adultos mayores, mujeres posmenopáusicas, enfermedad renal crónica o diabetes mellitus tienden a tener síntomas diferentes a los clásicos asociados a infarto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí, bueno, eso también es una imagen para los que son médicos o van a hacerlo. Se me puede presentar un infarto desde casi sin síntomas hasta una muerte súbita. ¿Ok? He ahí el espectro del síndrome coronario agudo. ¿Por qué no se llama infarto? Porque en verdad abarca diferentes cosas que no quiero meterme ahorita para no dar una clase netamente de medicina, pero sí les quiero comentar que es desde
a un paciente asintomático u oligosintomático, o sea, casi ningún síntoma, hasta un paciente que tiene el dolor clásico o un paciente con síntomas medios atípicos, que antes se llamaba así, o equivalentes anginosos, como también podemos tener un paciente en UCI que necesita ventilación mecánica, intubar, poner múltiples medicamentos, o en el peor de los casos podemos tener un paciente con muerte súbita. Entonces, este espectro es muy, muy amplio, como nosotros podemos detectarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué le pasó esto a Juan? Volviendo un poquito ya al caso que hemos estado viendo. Bueno, resulta que él era un paciente ya con una enfermedad crónica. ¿Cuál es la enfermedad crónica? La aterosclerosis, es la acumulación de colesterol en las arterias. Doctor, ¿y él no sabía que tenía aterosclerosis? No, porque la mayoría de enfermedades cardíacas son silenciosas hasta que llega el punto de quiebre. ¿Ok? ¿Qué factor de riesgo tenía él? Estrés crónico es un factor de riesgo, sin duda. Tal vez no dormía bien. Yo puedo casi asegurarles que el paciente no dormía bien, ¿no? Obviamente eso tenemos que preguntárselo. El colesterol estaba elevado, un colesterol LDL por encima de 100, incluso desde los 20 años, y mantenerlo así, de manera, valga la redundancia, mantenida o persistente, nos trae aumento en el factor de riesgo cardiovascular. Es decir, si yo tengo o ustedes, por ejemplo, que tengan 20 años, 21 años por ahí, tienen un LDL por encima de 100 y lo mantienen así, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, su riesgo cardiovascular de tener un infarto o cualquier otra alteración cardiovascular es mayor a un paciente que tiene por debajo de 100. Entonces, este paciente lo tenía bastante elevado desde hace un buen tiempo. Es cierto, había bajado a 120, pero igual seguía elevado. El sobrepeso y la obesidad están asociadas a mucha inflamación crónica. Y el sedentarismo, entonces, habría que montar otros factores de riesgo. Señor, fumaba, cómo era su alimentación, X cosas más, ¿no? Pero ya es menos algunos factores de riesgo hemos detectado solamente con ese simple caso que hemos presentado al inicio, ¿no? Otros factores de riesgo importantes, enfermedad renal crónica, sedentarismo, el hecho de fumar, la presión arterial elevada, el hecho de comer de manera no adecuada, que la vamos a ver en un momento más. Entonces son factores de riesgo que tengo que tomar en cuenta para estimar mi riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Ok, y hay otros modificadores de riesgo, esto sí me importa comentárselos muchos, que antes no se conocían y ahora sabemos que existen. Por ejemplo, hay factores de riesgo relacionados solamente a las mujeres, que es con respecto a la gestación. Si una mujer en el momento que ha estado gestando ha tenido preeclampsia o ha tenido cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, si ha tenido múltiples abortos, abortos espontáneos me refiero, ¿verdad? O sea, no provocados, si ha tenido partos prematuros, si ha tenido óbito fetal incluso, aunque más es lo que acabo de mencionar antes, tiene mayor riesgo cardiovascular a futuro. ¿Ok? Aunque no lo crean, y eso es algo que ya se ha estudiado y está en la guía europea de cardiología, en la guía americana también. Eh, Otra cosa más, si nosotros pacientes con una enfermedad mental, pacientes con infección por VIH, pacientes con enfermedades reumatológicas crónicas como lupus, artritis reumatoide, también tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces hay que tomar en cuenta a esos pacientes para poder hacerle seguimiento y mayor prevención o incluso diagnóstico temprano. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, aquí es lo que siempre me gusta hablar. Parece que se ha solapado un poquito ahí las letras, pero se entiende. Entonces, eso es algo que ya es la parte de prevención. ¿De qué manera yo puedo prevenir el hecho de... Uy, una más para adelante, ya que estamos ahí. ¿De qué manera podemos prevenir enfermedades cardiovasculares con los 4 pilares? ¿Cuáles son los 4 pilares? Alimentación saludable, actividad física, medicación en el caso necesitemos y el hábito de sueño y de estrés. Resulta que el 80% de infartos podría ser prevenible. ¿Y cómo lo hacemos? Con esto que vamos a ver a continuación. Pasamos a la siguiente. Uno de los puntos y principales es la alimentación. Nosotros siempre decimos menos sal, pero ¿cuánto es menos sal? Lo que se recomienda son menos de 5 gramos. Casi nadie, incluso yo o un nutricionista, les aseguro que no se va a poner a contar 5 gramos de sal al día, pero lo ideal es que nosotros intentemos al menos una cucharita de sal al día. ¿Ok? Productos ultraprocesados que tienen muchísimo sodio, entre ellos papitas, snacks, galletas, embutidos, la mayoría enlatados, toda la comida chatarra tiene muchísimo sodio, incluidas las gaseosas y muchas bebidas energizantes o rehidratantes también. Entonces hay que intentar disminuir el consumo de sodio y en el caso se pueda aumentar el consumo de potasio. Obviamente que sea un paciente que puede consumir potasio, ¿no? Que no tenga una enfermedad renal crónica, que no consuma algún medicamento que aumente el potasio. ¿Dónde está el potasio? En las menestras, en la berenjena, en la palta, bueno, básicamente en el plátano, en los productos con vitamina C, me refiero a las frutas, ¿ah? Y bueno, pasamos a la siguiente. ¿De qué manera puedo entonces condimentar mi comida, doctor? De múltiples maneras. No quiere decir que le esté cortando completamente la sal, sino disminuir el consumo de sal, aumentar
las proteínas de alto valor biológico, especialmente si son bajas en grasa, aumentar las fibras, los vegetales y los carbohidratos complejos. Si voy a usar carbohidratos, siempre preferir la papa, el camote, la yuca, que son complejos, y no los simples. ¿Cuáles son los simples? Las harinas, los azúcares, ese tipo de cosas. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Con respecto a el otro pilar que también está en base a los estilos de vida es el tabaco. Con respecto a cardiología, no hay forma de que nosotros podamos negociar el tabaco, que es el hecho de fumar. Es el cese total del tabaco para todo paciente, más aún si tiene alguna cardiopatía ya. Y no es que lo deba reemplazar por el vape o por los cigarrillos electrónicos, el objetivo es no fumar nada, nunca, ¿ok? Ese es el factor principal, especialmente tabaco, ¿ah? Alcohol. Es cierto que a veces uno brinda, se puede tener algunos efectos aparentemente relacionados positivos, pero siempre en cardiología y en la vía con respecto a la prevención es, mientras menos alcohol, mejor. Eso es lo que debemos llevarnos a casa. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Con respecto a el sueño y el estrés. Entonces, a veces cuando nosotros no dormimos adecuadamente, liberamos cortisol, adrenalina y noradrenalina de manera crónica y alteramos nuestro cuerpo, aumentamos el riesgo de una hipertensión arterial, el riesgo de cualquier otra cardiopatía importante. Entonces, el sueño es un factor muy importante y que sea las horas necesarias, ¿no? 7 horas es lo ideal y generalmente por la noche. Doctor, yo no duermo por la noche y lo recupero en el día. Bueno, si es por trabajo, hay cosas que no podemos cambiar. Pero si yo puedo cambiar eso, entonces lo ideal es siempre dormir por la noche, porque justo por la noche mi cerebro secreta diferentes hormonas que ayudan a un mejor descanso, como son la melatonina. ¿Ok? El estrés crónico sin duda también afecta. Y justo hablando del estrés, una de las mejores maneras de disminuirlo, aparte de que estas acciones van a disminuir, van a mejorar nuestra salud cardiovascular, es la actividad física que vamos a ver en un momento. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Entonces, el sobrepeso y la obesidad es sin duda ampliamente ya conocido, un importante factor de riesgo porque añade muchísima inflamación metabólica y a las arterias también. Cada kilo que nosotros podemos perder es un respiro más para nuestro corazón. Incluso por cada kilo que nosotros perdemos, podemos bajar 1 milímetro de mercurio en nuestra presión arterial. ¿Ok? Eso es algo muy importante porque incluso ayuda al manejo de la presión arterial, en el caso seamos hipertensos, o disminuye la opción o el riesgo de tener hipertensión a futuro. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está el pilar 2 que quería llegar, el movimiento. Es muy importante que nosotros nos mantengamos activos siempre. Algunos pacientes dicen, doctor, yo camino todos los días porque tengo que ir a comprar al mercado, porque tengo que ir a trabajar, pero son diferentes las hormonas que yo libero cuando estoy estresado, las hormonas que libero cuando voy a hacer actividad física por mi salud. ¿Ok? Entonces lo ideal es lograr 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Ahora, doctor, ¿qué es una actividad física moderada? Bueno, para eso vamos a definir actividad física leve. Actividad física leve es que yo puedo mantener una conversación mientras hago la actividad. Por ejemplo, si yo camino, soy una persona sana, puedo conversar con alguien y puedo hacer las dos cosas a la vez sin ningún problema. Eso es una actividad física leve. Una actividad física moderada, de moderada intensidad me refiero, es que si yo quisiera mantener una conversación haciendo la actividad física de moderada intensidad, entonces tendría que cortar un poco las frases porque necesito mayor esfuerzo, mayor capacidad respiratoria, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo como mínimo. 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Si no estoy acostumbrado a hacerla, entonces tendré que iniciar con actividad física leve, pero con el objetivo de que paulatinamente tengo que llegar a lo mínimo que les he dicho. Ojo, siempre lo ideal es eh, combinar actividad física cardiovascular, correr, jugar algún deporte, con actividad física de resistencia. Ahí pongo las imágenes, pueden ser ejercicios isométricos como ponerse en la pared y mantener la postura ahí, en una posición de semisentado, o una plancha sin ni siquiera mantener, hacer flexiones, ¿no? Entonces, si yo puedo combinarlo con ejercicios de flexión o de planchas puras, 100%, o de sentadillas, con mayor razón. Y si puedo combinarlo con ejercicios de pesas, con mayor razón. Siempre ambos ejercicios, el aumento de masa muscular está muy relacionado a nuestra salud cardiovascular y metabólica también. Pasamos a la siguiente. La medicación, esto también es trabajo del médico sin duda, pero es responsabilidad del paciente, ¿ok? Si nuestro médico nos ha dado una medicación para algún tipo de enfermedad, sea hipertensión, dislipidemia, colesterol elevado, cualquier cosa, lo importante es llevar esa medicación porque nos va a ayudar como tercer pilar de nuestra prevención cardiovascular. Y el cuarto paso, que es el cuarto pilar, lo vamos a ver por ahí. Vamos a la siguiente.
Ah, bueno, me la salté. Bueno, el cuarto pilar eran los hábitos nocivos, ¿ok? No hay problema. Los hábitos nocivos ya hemos visto antes que era el tabaco y el alcohol. O sea, un error ahí en vivo de lo que pasa. Ok, entonces, ahora la pregunta es, doctor, usted ya me dijo que los infartos se pueden presentar de alguna manera clásica, ya me dijo que algunos pueden ser un poquito diferentes, ya me ha dicho de qué manera puedo prevenirlo, pero ahora a mí me importa cuándo debo ir a emergencias, ¿no? Y lo que yo siempre recomiendo es, bueno, si tengo la duda entre ir o no ir, hay que ir, ¿no? Porque ahí está el médico que va a discernir entre si es algo que en verdad pone en peligro su vida o que pone en peligro su capacidad física, pues algo que puede verse por consultorio, ¿no? ¿Quién lo va a saberlo más si no es el médico que está especializado en emergencias o el cardiólogo que lo va a evaluar en el caso sea necesario, ¿de acuerdo? O cualquier médico, en verdad, que esté entrenado para poder hacer eso, cualquier médico. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma para sí o sí ir a emergencias? Dolor de pecho. Especialmente si es un dolor de pecho que dura más de 15 a 20 minutos, que es opresivo, como un peso encima, como si alguien se sentara o pusiese la mano encima, una piedra encima. Así lo describen muchos pacientes. Si se va hacia la garganta, hacia los brazos, sin duda hay que ir a emergencias, porque puede ser un infarto. Si hay una falta de aire de inicio súbito, estaba yo tranquilo y me comenzó a faltar el aire, incluso a reposo, hay que ir a emergencias. Si tengo hinchazón de piernas, debería ir a emergencias también, especialmente si es algo nuevo. Si tengo palpitaciones intensas o si tengo desmayos y mareos, debería ir a emergencias. O si tengo algo que me preocupe y siento que puede poner en peligro mi vida, hay que ir a emergencias y no esperar a una de las tres situaciones que están abajo. A un paciente con dolor intenso, a una paciente con falta de aire muy intensa o alguna otra malestar que nos lleve a emergencias de manera crítica. Todos los médicos podrían estar en condiciones de atender a un paciente crítico, pero no es lo mismo un paciente crítico que un paciente estable cuando nosotros tenemos que tomar acciones. Entonces, para evitar llegar a un estado crítico, hay que, uno, prevenirlo, si es que se puede, no siempre se puede. Dos, intentar reconocerlo prontamente. Y tres, tomar acción. ¿A qué me refiero con tomar acción? Si he identificado estos factores de riesgo o he identificado estos síntomas, acudir lo más pronto a emergencias. Porque por cada 30 minutos que pase, por cada hora que pase, el riesgo de que un desenlace que inicialmente puede ser salvable pasa a ser un desenlace fatal, de muerte súbita, por ejemplo, cardíaca, o de incapacidad a futuro, aumenta. Mientras me demoro más en llegar a un centro de salud, más difícil es que vuelan mis actividades a futuro, ¿no? Y es la realidad. Entonces hay que tomar en cuenta esas recomendaciones, porque si soy entre ir o no ir, siempre lo mejor es ir, especialmente si hay algún síntoma importante. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, bueno, este paciente afortunadamente llegó a emergencias, lo atendió el médico emergenciólogo, de ahí el cardiólogo, de ahí el cardiólogo intervencionista, hizo un cateterismo cardíaco, le abrió la arteria y bueno, de ahí a un mes pudo al menos volver a sus actividades laborales, a los 6 meses ya había hecho rehabilitación cardíaca, comenzó a hacer actividad física y felizmente fue un buen paciente que cambió su vida completamente, ¿no? Entonces, pero el punto que tenemos que tenerlo en cuenta es, no esperes a tener dolor para cuidar tu corazón. En este caso, Juan, que era nuestro paciente que iniciamos comentando, sobrevivió, pero su vida podría haber cambiado muchísimo para siempre por un síntoma que inicialmente ignoraba. Recuerden que él tenía ya molestias desde hace un año y decía, no es nada, es la digestión, es el estrés, pero era su corazón que ya le estaba avisando que había una arteria que estaba obstruyéndose crónicamente y en algún momento lo hizo de manera aguda, provocando un infarto, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi exposición para hoy día, mi charla para hoy día. Espero que los haya ayudado, más que todo con respecto a los síntomas que uno no debe ignorar con respecto al infarto. Y si hay alguna consulta, sea asociada a público en general o sea médica pura, estoy atento a poder responderla.